perdón, este comando no era, era este de aquí. Mirad, es el mismo de antes, ¿vale? Pero añadiéndole al final un 1. Esto lo que hace es que calcula los porcentajes, en este caso serían tantos por 1, por filas, ¿vale? Fijaos, aquí había 2 hombres, 2 mujeres, pues son el 50% cada uno. Aquí había, para una vacuna había 2 mujeres, 3 hombres, pues son el 40%, el 60%, etcétera. Pero también podemos querer los porcentajes, o en este caso tantos por 1, por columnas. Entonces en vez de un 1, pondríamos aquí un 2. ¿Vale? Y así es el total de la columna, lo que suma 1, y no el total de la fila como antes. Vale, pues aparte de que nos genere una tabla de frecuencias, vamos a poderle pedir, por ejemplo, que nos calcule, por ejemplo, la media de las vacunas. En este caso serían 1,966667. O calcular la desviación típica, por ejemplo, de esta variable. Sería SD, de desviación estándar, de V1. Sería 1,0662. Aunque quizás es más cómodo pedirle un resumen de los datos, que sería este. Nos diría cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo de la variable V1. Estamos analizando la primera. ¿Cuál es el primer cuartil? ¿Cuál es la mediana? ¿Cuál es el tercer cuartil? ¿Y cuál es la media? ¿De acuerdo? Vale, entonces así simplemente con un comando, con summary, tendríamos toda esta información. Aunque, como veis, también se lo podríamos ir pidiendo de uno en uno. Ahora, por ejemplo, podemos querer analizar si esta media es igual para un género que para el otro, es decir, es la misma media o parecida para hombres o mujeres. Entonces, se lo podemos pedir a R de esta manera. ¿Vale? Con el comando aggregate, el primer argumento sería la variable y después queremos que nos lo separe según esta otra variable, género en este caso. Y queremos la media. Vale, pues mirad, según estos datos que me he inventado yo, para los datos de mujeres la media sería 2,058824 y para los hombres la media de vacuna sería 1,846154. ¿Vale? Es decir, que sí que parece que hay una diferencia. Repito que los datos me los he inventado yo, con lo cual aquí no vamos a sacar ningún tipo de conclusiones. Bien, de estas aplicaciones lo que esperamos, sobre todo, no solamente, pero sobre todo, es que nos dibujen los gráficos de una forma rápida y sencilla. ¿Vale? Pues mirad, más sencillo que esto no sé si vamos a encontrar. Comando barplot. Y el argumento sería pues la tabla de la variable que queremos que nos dibuje. Y fijaos, lo tenemos aquí. ¿Vale? Un gráfico de barras, el 0, la frecuencia del 0 era 4, la frecuencia del 1 pues 5, la del 2 era 9 y la del 3 parece que 12. ¿De acuerdo? Como veis, muy rápido. Podemos modificar un poco el aspecto de este gráfico, por ejemplo añadiendo pues, las etiquetas de los ejes o ponerle un título. Mirad, las etiquetas de los ejes las pondremos con xlab, sería la etiqueta que queréis poner en el eje horizontal, y lab, la etiqueta en el eje vertical. En este caso, pues como estos son el número de vacunas y esto es la frecuencia, pues lo podemos poner así. Número de vacunas, número de personas. Y el título del gráfico, pues le voy a llamar, por ejemplo, número de dosis. De esta manera, bueno, pues el gráfico lógicamente es el mismo, pero hemos añadido esos títulos. Podemos también dibujar o pedirle que nos dibuje un gráfico de sectores o de tartas, ¿vale? Fijaos que el comando es pie. Bien, pues lo mismo, el argumento será la tabla de V1 y aquí le voy a añadir una opción para que pues cada uno de los sectores me lo ponga de un color diferente. Vale, este sería el gráfico, fijaos, así no os lo puedo enseñar en el vídeo, pero con la flecha de las flechas del teclado, con la flecha de arriba repetís el último comando. Si yo borrara esto, borrará las opciones de color. Me faltaría aquí eso. Fijaos que él hace un dibujo y pone los colores que él considera, ¿vale? Creo que son más bonitos que los que había dibujado yo aquí, ¿vale?
pues eso, nos dibuja un gráfico y lo mismo que antes, podemos añadirle las etiquetas para los títulos que consideremos. Aquí no procede porque la variable es discreta, no es continua, pero os lo enseño porque para que veáis que es igual de sencillo. Si quisierais hacer un histograma de la variable 1, pues saldría de esta manera. ¿Vale? Ya digo que aquí no procede porque la variable es discreta, pero bueno, es para que veáis el comando ist. ¿Vale? Voy a poneros ahora aquí el gráfico anterior para que veáis la diferencia entre el histograma y el gráfico de barras. El histograma, perdón, tiene las barras juntas, ¿vale? Porque hace referencia a un intervalo, es decir, el 4 sería la frecuencia de este intervalo, del 0 al 0,5, y en cambio el gráfico de barras solamente se levanta una barra para cada uno de los valores, como corresponde a las variables discretas. Bien, pues con esto tendríamos una aproximación a esta aplicación RStudio, para analizar datos univariantes, es decir, de una variable, y pedirle pues eso, la información que solemos calcular, que son pues, los estadísticos, los parámetros y algunos gráficos. Con esta aplicación también podemos analizar datos bivariantes y ver si hay relación o no entre dos posibles variables. Lo que voy a hacer para enseñaros esta segunda parte es, en vez de crear de esta manera como hemos hecho antes, de copiar directamente todos los datos, otra de las funcionalidades muy interesantes que tiene es que puede leer archivos. ¿Vale? Eso es interesante porque, claro, si son, aquí yo creo que eran 20 valores o 25, 30 creo que son. Pero bueno, si tuviera 2000 valores, pues teclearlos todos pues no es muy operativo. ¿Vale? Entonces, si los tenéis en una hoja de cálculo o en un CSV o en algún formato que pueda leer R, veréis ahora cómo lo podemos cargar aquí directamente y es todo muchísimo más cómodo. Antes de eso lo que voy a hacer es borrar todo lo que hemos hecho aquí antes, todos los datos que tiene en memoria, y lo haría con este comando, rm, para que lo borre y que lo borre todo. ¿Vale? Como veis aquí ha desaparecido, ya no tiene nada, y le puedo pedir que me enseñe todo lo que tiene con el comando ls y los paréntesis, y pues lo que os he comentado antes, como aparece carácter 0 significa que no tiene nada guardado.